La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto desarrollado entre 1939 y 1945 entre dos principales bloques, los aliados, con las potencias principales Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia, y por otro lado los centrales o las potencias del eje, con los países principales Alemania, Italia y Japón. Para entender este conflicto, lo primero que vamos a estudiar son las causas que evidentemente tienen mucha relación con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Como sabemos, cuando acaba la Primera Guerra Mundial en 1918, se firma con Alemania el Tratado de Versalles. Recordemos que Francia tenía mucha enemistad y tenía mucha ansia de revancha con Alemania, por tanto las condiciones que se le imponen son muy grandes, entre ellas pagar numerosas deudas, responsabilizarse del estallido de la Primera Guerra Mundial y una serie de territorios, por ejemplo el Sarre, que se lo queda Francia, o las colonias que se las queda la Sociedad de Naciones. Estas duras condiciones hicieron que en Alemania creciese precisamente lo que le había pasado a Francia, una ansia de revancha y un sentimiento de humillación que será aprovechado por Hitler para llevar una serie de medidas para reparar esa humillación. Por eso tenemos aquí esta caricatura que aparece el nombre del Tratado de Versalles y en lugar de reparaciones están poniendo una P de preparación a la Segunda Guerra Mundial, haciendo alusión precisamente que fue en esos tratados de paz de la Primera Guerra Mundial donde se siembra la semilla para el estallido de la Segunda. Después también hay que saber las diferentes situaciones que había durante el periodo de entreguerras. Lo primero es la mala situación económica que se quedó no solo después de la Primera Guerra Mundial, lo que hace que Estados Unidos active su plan económico, el plan Davis, para precisamente dar préstamos, sobre todo a Alemania, reactivar su economía y así que se puedan devolver esos préstamos a Francia y a su vez a Estados Unidos, sino que también en 1929 estalla la bolsa de Wall Street, lo que genera una gran depresión económica que no solo se queda en Estados Unidos, sino que se extiende por esas conexiones económicas que había en este momento a el resto del mundo, sobre todo a Europa. Además, en 1917 estalla en Rusia la revolución bolchevique, la revolución comunista de Lenin, y esto hace que en toda Europa haya un miedo a que se extienda todo ese ideal por el resto de Europa y que los grandes propietarios, grandes terratenientes, la burguesía que era propietaria de fábricas, haga lo posible para apoyar a grupos políticos que se presentan en contra de este comunismo, que lo que pretende es nacionalizar la economía, que no exista la propiedad privada. Por eso esos burgueses que sí que tenían propiedad privada apoyarán a Hitler y a Mussolini. Y por último, estas democracias que estaban en muchos países de Europa en el periodo de entreguerras se mostrarán débiles precisamente para paliar esa situación económica que produce hiperinflación, pobreza y hambre y una solución fuerte ante las amenazas de la proliferación de partidos comunistas en toda Europa. Esto hará que los partidos nazi alemán y fascista italiano sean también acogidos por esa población necesitada de un orden social y de una reforma económica que les permita llevar una vida pues, que no sea de hambre, de pobreza y de precariedad. De tal manera que Hitler accede al poder en Alemania en 1933 basando gran parte de su ideología en el ejemplo que le daba Mussolini, que ya llevaba 10 años en el poder. Ascendió gracias a que le dio el poder Víctor Manuel III en 1922. La tercera fase sería el acercamiento que se produce entre Italia y Alemania. Lo primero que hay que saber es que en 1933 hay una serie de negociaciones entre la Sociedad de Naciones y Alemania, la Alemania de Hitler, y finalmente Hitler opta por abandonar esta organización en 1933 debido a que no llegaron a un consenso y a un entendimiento entre las condiciones que se ponían ambas partes. Tras esto, en 1935 Alemania decide anexionarse el Sarre, una región rica en carbón y en otros materiales industriales que había sido anexionada por Francia. Después, en 1935 se celebra la Conferencia de Estresa. La Conferencia de Estresa supone un acercamiento entre las potencias
de Gran Bretaña y Francia con Italia, sobre todo porque ve que Hitler cada vez está siendo más fuerte y necesita aliados en Europa. Mussolini en este momento se alía con Francia y Reino Unido porque está un poco enfadado con Hitler, ya que un año antes, en 1934, Hitler había intentado la anexión con Austria. Una anexión que resultó fallida, pero aún así Italia no estaba por la labor de que Austria cayera bajo la órbita italiana y que aumentase el poder de Alemania en ese momento. De tal manera que hay un acercamiento entre Italia, Francia y Gran Bretaña en el Pacto de Stresa, y Francia a su vez hace pactos con Rusia, que recordemos que son de ideologías completamente diferentes. De hecho, a Rusia se la tenía como un apestado en Europa, pero evidentemente ante un enemigo que cada vez está siendo más fuerte como era Hitler, necesitaban aliados en ambos lados de Alemania. En 1936, Italia, con Mussolini, empieza una política expansionista para, de alguna manera, recuperar ese esplendor del imperio que Roma había tenido durante el Imperio Romano, además que no tenía numerosas colonias, de tal manera que empieza una política territorial expansionista y conquista Etiopía, que está en el Cuerno de África. Esto provoca que la Sociedad de Naciones condene esta conquista e Italia se sale de la organización en 1936. Ese mismo año, además, Alemania decide ocupar la zona desmilitarizada de Renania. Renania era una zona que estaba en la frontera entre Alemania y Francia, que una de las cláusulas del Tratado de Versalles decía que no podía haber ningún sistema militar entre esa frontera. En 1936, Hitler decide ocupar esa zona desmilitarizada y ese mismo año estalla en España la Guerra Civil Española, cuando el bando sublevado de Franco se rebela contra el gobierno de la República. Se firmó un tratado de no intervención por parte de los países europeos para que ningún país apoyara a ningún bando de la Guerra Civil Española, ya que se temía que esto se extrapolara a Europa y estallara un conflicto mundial. Pero Italia y Alemania, por razones de afinidad ideológica, deciden ayudar con tropas, soldados a el bando de Franco, y por su parte la URSS hace lo mismo con el bando de la República. De tal manera que la Guerra Civil Española supone no solo una pista o un escenario para ensayar con diferentes armas que habían ido desarrollándose en la Alemania nazi y en la Italia de Mussolini, sino que también supone el acercamiento entre los dos líderes fascistas de la Europa del momento, Hitler y Mussolini. En 1936, por tanto, esa alianza se conoce como Eje Roma-Berlín, que 3 años después se consolidará aún más con el Pacto de Acero, y también Alemania comienza un acercamiento con el Japón de Hirohito, del monarca Hirohito, que en ese momento está llevando una política expansiva muy grande, haciéndose con una cantidad de territorios al oeste de la isla de Japón. De tal manera que tenemos ya los bloques más o menos formados, por una parte Alemania, Italia y Japón, y por otra parte las democracias occidentales con Gran Bretaña y Francia a la cabeza. Por último, empieza la política expansiva o la política territorial de Hitler. Hitler, durante su estancia de 2 años en la cárcel, escribió Mi lucha, el Mein Kampf, donde desarrolla su ideología con respecto al antisemitismo y al odio a los judíos y con respecto al Lebensraum. El Lebensraum era como el espacio vital necesario para esa población germana, esa raza aria que era superior y necesitaba más espacio para expandirse, para crecer, para que su población viva como esa raza superior que es. De tal manera que empieza una política expansionista que comienza con el Anschluss. El Anschluss era la unión entre Alemania y Austria, que había sido sancionada y prohibida en el Tratado de Versalles. Como he dicho antes, se hizo un intento en 1934, pero fue fallido, y ahora en 1938 se consigue mediante un plebiscito, es decir, una consulta ciudadana para saber si los austríacos querían o no la anexión. Salió afirmativo, de tal manera que se unieron. Viendo el panorama, los
ministros de las principales potencias, aquí los tenemos, Daladier, Chamberlain, Hitler y Mussolini, que fue invitado con una función de árbitro, quedaron en lo que se conoce como la Conferencia de Múnich, que fue un intento de apaciguamiento a esas ansias expansionistas de Hitler. Los ministros de Francia y Gran Bretaña intentaban evitar a toda costa un conflicto mundial y pensaban que dando esas cosas que reivindicaba Hitler, de alguna manera frenaría un poco esas ansias expansionistas, de tal manera que cedieron a su última reivindicación, que eran los Sudetes. Los Sudetes es toda esta franja de aquí, donde vivían 3 millones de alemanes, pertenecía a Checoslovaquia, que era un país nuevo que se había creado tras la Primera Guerra Mundial, y que en la conferencia de Múnich se lo dan a Hitler. Esto evidentemente no calmó esas ansias expansionistas, de tal manera que al final acabó conquistando o añadiendo a su territorio los protectorados de Bohemia y Moravia que están aquí. Esta conferencia es conocida como la rendición de Múnich precisamente por eso, porque las democracias, esas democracias débiles, al final habían cedido y se habían doblegado al poder de Hitler.